El gobernador pidió más sacrificio y más austeridad a los misioneros. El diputado provincial por el Partido Agrario y Social, Isaac Lenguasa, habló de esta primera sesión y se refirió además a sus primeros pasos como legislador. Lenguasa es uno de los 20 nuevos legisladores que se incorporan a la Cámara. Bueno, en principio mucha adrenalina, mucha emoción. Uno mucho tiempo lo miró de afuera, digamos, a todo lo que es la sesión. Si bien nosotros tuvimos la suerte de tener una extraordinaria en diciembre, pero bueno, era sobre un punto concreto que era el pacto fiscal. Bueno, ahora se daba un poco una sesión ordinaria donde había distintos puntos que tratar. Pero bueno, uno se siente bien. Tengo la suerte de haber ejercido la profesión de abogado mucho tiempo, haber estado en el colegio de abogados, y esto la verdad que te da por ahí un plus, digamos, como para poder desenvolverte. Igual, de cualquier manera es algo nuevo, algo distinto, y bueno, siempre está un poquito nervioso, ¿no? La sesión extraordinaria de la que hablas tiene que ver con la adhesión de la provincia al pacto fiscal, y recuerdo que tu intervención o la intervención del país en ese sentido fue marcando todas las cuestiones negativas que iba a traer a la provincia. Sí. A casi 3 meses de esa sesión, 4 ya, sí. ¿Qué evaluación tenés de ese pacto fiscal y de lo que significa para la provincia? Y que teníamos razón, lo dijimos ahí en ese momento, de que nosotros en Misiones lo que teníamos seguro que era la transferencia automática de fondos que venía proyectada en el artículo 104 de la ley de ganancia, lo que teníamos por la ley del cheque, que era alrededor de 1.100 millones de pesos anuales. Si bien el Estado Nacional supuestamente nos recompensaría todo lo que perdemos ahí, esto ya pasa a ser a voluntad y antojo del gobierno nacional, y esto la verdad que nos quita mucho federalismo. Inclusive hablaba del propio discurso del gobernador. Se nota que ese cuidado que se tiene para no molestar a funcionarios del gobierno nacional, creo que se dio en ese discurso, digamos, ¿no? Y por supuesto que genera mucho problema, en el sentido de que siempre vamos a estar esperando de que el gobierno nacional nos envíe los fondos que nos corresponden, ¿no? Volviendo a ese discurso del que hablas, ¿qué cuestiones aparecen ahí de la realidad concreta y cotidiana de los misioneros que además tienen que ver con una situación muy difícil, ¿no? ¿Aparecen eso en el discurso del gobernador? Y creo que sobre todo en la cuestión habitacional. El gobernador dio números que no deben ser lo que es la realidad, pero por lo menos dio un número. Dijo 25.000 familias misioneras que viven en situación de una vivienda informal, que quiere decir asentamiento, vivienda rural, porque eso también, nosotros vemos mucho el asentamiento en las ciudades, pero cuando uno empieza a recorrer la picada del interior, vemos que mucha gente vive en una casita sin baño instalado, con una letrina, a veces con chicos discapacitados en ese seno familiar. Y bueno, y esto la verdad que es una realidad que pega, y pega muy fuerte, digamos, ¿no? Que 25.000 familias, dicho por el gobernador, por ahí esto debe ser mucho más, pero es una situación que lo tenemos que resolver. Estamos realmente en una emergencia social muy importante. Y me preocupa que no haya dicho nada a ver cómo resolvemos esa situación, ¿no? Porque por ahí habló de las casas de madera que se iba a fabricar, y habló de la cantidad, pero nos dijo que esas casas iban a ser para paliar la situación de estas familias que viven hoy, una situación de indigencia. 20 son los nuevos legisladores que se incorporan a la Cámara tras las elecciones legislativas del año pasado y completan así la composición de 40. 11 mujeres integran el Parlamento misionero. Una de ellas es Anita Minder, de la UCR y el Interbloque Cambiemos, recientemente asumida. Nos habló de su experiencia y también se sumó al análisis del discurso de Pasalacua del pasado 1 de mayo. Uno viene con muchas expectativas, ¿no? La verdad que en diciembre, cuando asumimos, fue un momento muy intenso,
tuvimos la suerte, porque yo creo que fue una suerte tener una extraordinaria. Después de 10 años en esta provincia no había sesiones extraordinarias. Algo que criticamos mucho es que nuestro periodo legislativo se inicia recién en mayo y termina el 30 de octubre. En realidad nosotros planteamos y tenemos la iniciativa, el radicalismo y ahora el Interbloque Cambiemos lo viene presentando hace varios años, la idea de extender el periodo legislativo. Pero bueno, tuvimos una extraordinaria, algo que antes era una práctica habitual. En marzo se iniciaba una serie de periodos de sesiones extraordinarias, o en octubre incluso se extendía o se prorrogaba. Así que bueno, en eso tuvimos una suerte. Y ayer fue la primera ordinaria después de la apertura. Un poco fue una situación distinta. Por un lado, bastante formalismo, porque bueno, es cierto, como tanto tiempo no sesionó la Cámara, ingresaron solo de ley 68 proyectos. Entonces era toda una formalidad la lectura, el giro a la comisión, toda una situación muy formal, por decirlo de alguna manera, y por supuesto no había dictámenes que recién van a aparecer la próxima semana, así que todavía trabajo en comisiones, también fue una formalidad esta semana. Y bueno, y desde otra perspectiva un poco tuve una sensación un poco extraña en términos de que a veces los debates se dificultan porque, bueno, la reglamentación o la mecánica hace que lo que uno quería votar por un sentido termina en otro. Digo, en este caso particular nos tocó que un pedido de tratamiento sobre tablas se hizo de 3 proyectos absolutamente diferentes en forma unidos. Entonces, nosotros lo que queríamos plantear era el desdoblamiento de los temas y no se nos fue permitido, con lo cual quedamos sin posibilidad de votarlo. Pero bueno, estas son las cosas que creo que se hizo el planteo ayer. Creo que uno tiene que buscar la manera de mejorar estos debates, ¿no? Ayer hubo un poco también una sensación de entendemos los reclamos y los planteos, hubo muchas cuestiones referidas al gobierno nacional, por sobre todo tratado sobre tablas, pero también algunas que hasta no tienen asidero, que uno no podía acompañar, como es esto de repudiar un hecho que no existe. Me refiero concretamente a la desaparición del INIM, cuando nosotros, los radicales más que nadie, defendemos el INIM, porque de hecho el diputado Sormeirá, ex diputado mandato cumplido Sormeirá, fue su impulsor y creador. Y la verdad es que no hay nada formal, son entredichos y dichos y cosas que aparecen en la agenda mediática, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de ustedes como legisladores de opositores, digamos, en esta legislatura, ¿cómo se sintieron ahí? ¿Hay una posibilidad de articular una agenda con otros sectores de la oposición? ¿Hay agenda en común, con algún punto en común con el oficialismo? Y hasta ahora fue muy poco. Yo la verdad que me sumé con muchas expectativas. Yo tuve una participación activa en la organización, en lo que pude, en el espacio de participación que me dieron dentro del Parlamento de la Mujer, pero la verdad es que en la organización, ¿no? Pero la verdad es que no hay una apertura real. Es decir, toda la organización del Parlamento apareció como una propuesta absolutamente guionada a la que nosotros éramos los ejecutores. Yo hice mis planteos, espero que para el próximo año podamos articular alguna, no para destruir, sino para al revés, construir y mejorar. Doy este ejemplo porque es en el que me tocó estar ahora. Tomó estado parlamentario el proyecto que presentamos en enero y pedí tratamiento preferencial. Había algunas mujeres cocineras de escuela que me vinieron a acompañar y también me decían, no entendemos nada porque todas estas de las formalidades se perdían bastante en el debate. Sí, la verdad que esa es una de las áreas, ¿no? Y Cuéntenos de ese proyecto para entenderlo un poco. Se trata de las cocineras de escuelas de jornada extendida y completa. En esa modalidad hay algunas que ya están en situación de... Hay una ley provincial que es la de los prestadores de servicios y apoyo del sistema educativo, donde deberían estar contenidas. Sin embargo, hay mujeres que hace 15 años están trabajando en las cocinas, cobraban a través del municipio, es decir, el Consejo General de Educación giraba la partida a los municipios y después se les pagaba. Y la verdad que con ingresos muy bajos, eran el año pasado 4.000, a fin de año llegaron a 5.800 pesos, no cobran enero ni febrero y ahora a mayo todavía no han cobrado nada. La verdad que este año dijeron que se eliminaba, ese fue el anuncio y la información que tengo. Yo me entrevisté con la directora de nutrición escolar, pedí audiencia con el presidente del consejo, que hasta ahora no me la dio, pedí audiencia a la ministra tampoco. La información que tenemos es que ahora pasarían a depender del consejo, pero la última novedad es que van a darles un contrato, un monotributo social,
cosa que no corresponde porque el monotributo social es para un trabajador eventual y en este caso van a facturar todos los meses. Pero bueno, lo que necesitan urgentemente es poder cobrar para poder seguir trabajando. El diputado Julio César Barreto del Frente Renovador de la Concordia también se refirió al discurso del gobernador y a sus primeras experiencias como legislador tras asumir en diciembre. Bueno, creo que fue muy valiente para la época económica, ¿no? Porque realmente estamos viviendo una situación muy difícil, donde hay que ser muy prudente para conducir un proceso económico como gobernante, ¿no? Sea intendente, sea gobernador y sea presidente de la nación. Y en este sentido, se ha tomado, entiendo, las decisiones correctas en estos últimos años y en estos 2-3 años que le toca al gobernador, en una situación difícil. Realmente ha hablado de algunas inversiones que son muy importantes para la provincia, ¿no? Y otros datos y algunas posiciones políticas que son muy importantes, sobre todo para la producción. Hablando de posición, por ejemplo, que se haya tenido una postura muy firme en contra de la desregulación de la yerba mate. Eso creo que fue muy importante, esta noticia para toda la provincia. Si bien es una decisión que toma el gobierno nacional, es muy importante tomar una postura previa y no pedir después que haya algún cambio una vez que se toma una decisión. Así que eso me pareció muy importante, y lo mismo lo ha hecho la Cámara esta semana después del discurso del gobernador, ¿no? Después también muy importante seguir invirtiendo en educación, poco más del 30% del presupuesto provincial, con la treintena de escuelas que se ha inaugurado en este tiempo y las otras que se están construyendo. Realmente es una enorme apuesta a la formación, a la educación y a la cultura del pueblo misionero. Eso me parece también muy importante. La continuidad, buscando que haya cada vez más conexión entre rutas provinciales, estas inversiones que realmente son muy, pero muy importantes, sobre todo para la producción, para la conexión, para el transporte, para el trabajo. También me pareció muy prudente. Para los montecarlenses, el hecho de que haya dicho también el gobernador y que lo haya tomado con toda seriedad desde el principio, en su momento como vicegobernador y ahora como gobernador, de que vamos a tener el Mundial de Fútbol de Salón, y más allá del evento deportivo, manifestar que realmente es uno de los eventos más importantes que va a tener la provincia en muchos años, y que nosotros en este momento que estamos entendiendo que la tercera economía que está rindiendo muy bien es el turismo, que permite un ingreso importante, más allá del evento deportivo tenemos que tomarlo como evento turístico también. Así que estamos trabajando para ello, y también lo mencionó en su discurso. Bueno, son datos realmente muy importantes y que entendemos son prudentes. También lo de la inversión para hacer casas de madera, que me pareció muy prudente, muy importante, muy interesante, sobre todo cuando veníamos teniendo por trascendidos justamente nacionales, ¿no? El hecho de que había posibilidades de comprar casas chinas, el hecho de que nos hayamos adelantado aprovechando los recursos que tenemos, sobre todo la madera, y poder hacer un gran acuerdo aquí dentro de la provincia y poder producir casas de madera para nuestra gente, para los misioneros. Así que en realidad son puntos muy destacados que entiendo que son muy importantes. Y por último, lo que se venía trabajando ya desde el año pasado, que es el pacto fiscal, que con este acuerdo que se ha hecho con el gobierno nacional permitiría, y eso todavía estamos esperando, ¿no?, una gran transferencia de recursos hacia los comerciantes, hacia los industriales, porque se ha dejado de cobrar una gran cantidad de impuestos, y esto permitiría de alguna manera a los empresarios poder volcar estos recursos
no pagando esos impuestos, para poder tomar personal, para poder invertir de alguna manera en poder agrandar un comercio, poder agrandar la industria, poder invertir en tecnología, poder agregar valor agregado a su industria. Y bueno, estamos viviendo recién este proceso y esperemos que en este sentido sea un buen año para los inversores, ¿no? Yo creo que el trabajo desde la oposición es mucho más difícil cuando uno trabaja en minoría, porque es más difícil de imponer un proyecto, una ley, si bien es cierto de que en esta Cámara siempre fue muy democrático y uno tiene a la vista que se han aprobado muchas leyes desde la oposición, con el acompañamiento del oficialismo. Pero la herramienta del diputado como oficialista, teniendo la posibilidad de tener el respaldo del gobierno provincial y ser del mismo color político, obviamente que permite un trabajo mucho más holgado, más tranquilo, con muchas mejores expectativas a la hora de poder trabajar, y no solamente del ámbito legislativo, a la hora de poder hacer una ley, una comunicación, un proyecto de declaración. Yo creo que si uno le encuentra la vuelta, y en este sentido a mí, que he pasado de ser concejal, luego a ser intendente, me da alguna experiencia y poder vincularme con la parte ejecutiva desde el Poder Legislativo y poder trabajar en conjunto para lograr cosas importantes. Si venía del plano privado, si venía de otro camino, sin duda es que de esa experiencia de donde vendría algo iba a aportar, sin duda, ¿no? Porque todos aportamos lo que estamos en la Cámara. Pero yo, que provengo de la política, me permite una vinculación con los intendentes, ¿no? Una problemática, por dar un ejemplo local de nuestra zona, es que hace muchos años que se viene pidiendo la posibilidad de tener una unidad regional en Montecarlo, ¿no? Con la posibilidad de tener más recursos, más personal, mejor administración, mejores móviles, a la hora de hacer una tarea preventiva desde la policía. Y esto me ha permitido vincularme con los intendentes, ir a trabajar con cada uno de ellos, con los comisarios, con el ministro mismo. Y bueno, estamos a pocos días de que presente ese proyecto, con la posibilidad de que el gobierno provincial pueda tomar decisiones lo antes posible para que pueda ser una realidad importante para Montecarlo, ¿no? Que tengamos una unidad regional. El gobierno provincial tomará las decisiones del momento oportuno, pero yo tengo que plantar bandera con mucho respeto y presentar esta necesidad de mi pueblo y de la zona. Y esto solamente porque lo conozco, porque lo viví, porque sé de las necesidades y también de los intendentes vecinos. Lo trabajamos ya un poco en el Parlamento de la Mujer, donde Graciela Oliveira, nuestra vicepresidenta del Consejo Deliberante de aquí de Montecarlo, presentó un proyecto de banco de tierras de la provincia muy similar al que tenemos en Montecarlo, ¿no? Me parece que es muy prudente la posibilidad de que los misioneros, justamente un pueblo joven, donde hay muchas parejas jóvenes con nuevas necesidades, no solamente desde lo laboral, sino que de lo habitacional, podamos trabajar desde la provincia para generar un banco de tierra, para que nuestra gente pueda tener más y mejor acceso a la posibilidad de una vivienda y un terreno. Esto lo vamos a trabajar. Quiero seguir trabajando con la Anciani, que venía trabajando hace mucho tiempo ya, y ahora se está dando la posibilidad, y me encantaría hacerlo en el norte, la posibilidad de que haya una planta de energía a partir de la biomasa. Es algo que quisiera poder trabajar, si bien siempre depende esto del Poder Ejecutivo. Me gustaría ser insistente porque bueno, hemos hecho algunas conexiones, ¿no? Hemos hecho algunas reuniones con el vicegobernador, con algunas empresas, y me encantaría que esto se pueda llegar a dar aquí en la zona norte, porque también, además de generar energía, entiendo que también se va a generar fuentes de trabajo. Y en estos últimos meses, el recorrer los distintos municipios, hablar con intendentes, hablar con concejales, instituciones, me han abierto la mente a otras necesidades, porque yo estaba muy compenetrado, quizás en Montecarlo, en El Dorado, en Piraí, Caraguatay, El Alcázar,
realidades que conocía porque soy de la zona. Pero al salir un poco del hogar, recorrer y hablar con otras realidades, me he encontrado también con otras necesidades. Y esto me va a permitir trabajar en nuevos proyectos, en nuevas necesidades y hacer la vinculación, que es algo que me gusta, entre el gobierno provincial y los distintos intendentes de la zona. Conocer la historia del Parlamento Provincial es uno de los grandes desafíos que nos hemos impuesto en Otro Poder. En este primer programa apelamos a la doctora Yolanda Urquiza, historiadora, docente investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, para mirar la legislatura provincial en perspectiva, en contexto histórico. Como historiadora tendríamos que poner como un marco general. Nosotros somos una provincia joven. Recién en el año 1953 recuperamos la autonomía. Entonces, desde el año 53 hasta el 83, ningún gobierno constitucional alcanzó a completar su mandato. Hubieron golpes de Estado en el 55, en el 62, en el 66, en el 76. Así que en ese marco hay que situar la historia del Poder Legislativo. En de esa primera parte, digamos, pre-83, que es cuando se inicia la etapa de mayor estabilidad democrática, quizás podríamos decir 2 o 3 cosas, digamos, como para marcar, que para mí son signos distintivos de esa etapa. Primero, en lo que tiene que ver con la participación de la mujer. En la primera legislatura misionera, la legislatura en principio estaba compuesta solamente por 32 legisladores. Son 40 recién a partir del 83. De esa primera legislatura de 32 legisladores, 9 eran mujeres, el 30%. Y el 32% del bloque al que pertenecían, porque esa primera legislatura estaba integrada por 28 diputados del peronismo y 4 del radicalismo. Las 9 mujeres pertenecían al Partido Peronista. En las elecciones que vinieron interrumpidamente y con el peronismo proscripto hasta el 73, solamente se registra la presencia de una mujer en cada periodo, digamos. Una pertenecía a la UCRI, y la otra a UDELPA, un partido que ya no existe más. En el 73, cuando el peronismo se reintegra a la vida política, termina la etapa de proscripción, el número de mujeres asciende nuevamente a 4 nada más, todas del Partido Peronista, todas vinculadas al justicialismo. De esa primera etapa, además de la participación de la mujer, quizás hay 2 apostillas, digamos, que habría que rescatar para mirar la historia de la legislatura. Primero, que en esa se producen, como lo que nosotros llamamos en investigación, los intentos de representación del sector agrario, a través que buscaban instalar en la Cámara de Representantes a sus propios legisladores para acercar sus demandas. Así surge el Partido Agrario Misionero, el PAM, un partido que tuvo una única experiencia y que llevó como legisladores a 2 empresarios vinculados a la yerba mate. Y después, en el 75, ya el Partido Auténtico, que si bien, digamos, era un partido vinculado a Montoneros, en realidad llevó la representación fuerte del sector agrario, pero no de la misma clase social, digamos, que el PAM, sino que representaba a los pequeños productores, a los trabajadores rurales, a los obreros en general, a las empleadas domésticas. Y tuvo 2 legisladores, Juan Figueredo y Pablo Fernández Lom. Cuando uno recupera la agenda legislativa de tanto de Juan como de Pablo, digamos, particularmente la de Juan, casi podríamos decir que es una agenda que tiene una vigencia que hasta a mí me produce, habiendo conocido personalmente a Juan, hasta mucha nostalgia y ternura, digamos, si es que cabe el término. Todas sus iniciativas parlamentarias tenían que ver con la defensa de los pequeños productores, el reclamo de la regularización de la situación de la tierra, de la tenencia de la tierra,
el reclamo por el pago del retorno del tabaco en su momento, las condiciones de vida de los trabajadores y numerosos pedidos de informes sobre despido de personas vinculadas a los pequeños emprendimientos productivos, a las cooperativas o trabajadores rurales vinculados a las empresas agrícolas. Juan Figueredo fue secuestrado y sigue desaparecido. Juan Figueredo fue secuestrado, digamos, es una de las víctimas de la dictadura cívico-militar y permanece desaparecido. Y uno mira la historia de la legislatura cuando se recuperó la democracia, digamos, en el 83, y no hay menciones concretas a la figura de Juan Figueredo, digamos, que además era un maestro rural y enseñaba a leer a los obreros rurales, digamos. ¿Cómo es el sistema parlamentario en el modelo misionerista que impulsa el Partido Renovador de la Concordia desde hace más de una década? ¿Cuál es el lugar de las minorías? De esto también nos habla la doctora Yolanda Urquiza. Ahí vos me llevas a un tema que creo que es vital para dos cuestiones, pero una que es vital para la democracia y que da cuenta del estado de la democracia, que es el lugar de las minorías. El artículo 48 de la Constitución provincial establece taxativamente, explícitamente, bajo pena de nulidad, dice, que en la integración de los cuerpos legislativos, y eso vale tanto para la Cámara de Representantes como para los consejos deliberantes, deberá concederse un porcentaje a la minoría o a las minorías no inferior al tercio de la totalidad de sus integrantes. Traducido en números, quiere decir que en la Cámara de Diputados debería haber un piso de 12 diputados vinculados a partidos opositores. En la historia de nuestro poder legislativo, ese mandato constitucional se cumplió desde la sanción de la Constitución, de la segunda Constitución, en el año 1958, prácticamente hasta el año 2005. Siempre se respetó el tercio, independientemente de las diferencias en porcentajes electorales que hayan obtenido los distintos partidos políticos. Ese equilibrio, por decirlo de alguna manera, y ese reconocimiento comenzó a romperse a partir del año 2007 y alcanzó su punto máximo en el año 2011, donde prácticamente, no sé si recordás que hubo una serie de presentaciones, las minorías casi tendieron a desaparecer. ¿Y por qué digo que es importante? Porque da cuenta del estado de nuestra democracia. El lugar de las minorías no es una cuestión menor. La historia reciente de nuestro país da cuenta de los riesgos del pensamiento único y también de transformar al disidente, al opositor, digamos, en un otro prescindible. Y ese es un rasgo que nos debería inquietar, digamos. Las mayorías transitorias no autorizan restricción de derechos. ¿Cómo sería entonces el modelo misionerista en el Parlamento? El modelo misionerista en el Parlamento es de una gran disciplina hacia el interior, de una gran hegemonía, digamos, y de una gran porosidad, por decirlo de alguna manera, entre los distintos poderes. O sea que lo que quiero decir que hay, digamos, un tránsito, un deslizamiento que rompe el principio republicano de división de poderes. Creo que ese es un dato inquietante, digamos, porque en democracias de baja intensidad, como son las nuestras, que casi, digamos, reducen la democracia a los contenidos, a los aspectos procedimentales, o sea, la forma de elección, pero que no se mantiene después, el desafío que nosotros tenemos si es que queremos construir una democracia más consistente, más sólida, es fortalecer la cultura del respeto a la ley, a los derechos de las minorías y a las normas que determinan las formas de distribución y de composición de los órganos de representación, ¿no? Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola. Para seguir creciendo
porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.